Buen día compañeros, pues en esta oportunidad pues vamos a hablar un poquito de análisis de circuitos en los sistemas eléctricos. Vamos a entender ahora el comportamiento de los tres tipos de carga, ¿verdad? Lo que son las cargas lineales y cargas no lineales. Entre las cargas lineales pues son aquellas cargas que son puramente resistivas, que su factor de potencia es 1. Y las cargas no lineales pues tenemos pues de dos tipos: las cargas pasivas, que son las cargas de bobinas y capacitores, las cuales pues combinados nos dan un efecto positivo o negativo en nuestros sistemas eléctricos, como se pudo apreciar en algunas de las prácticas. Y tenemos las cargas electrónicas o activas, que es ya la parte de conmutación de potencia, la parte de monitores, televisores, computadoras. Todos aquellos equipos que necesitan de dispositivos electrónicos también son cargas que nos afectan en nuestro sistema eléctrico. Pero ese tipo de cargas vamos a ver más adelante, pues, cómo pues, ver la manera de cómo ir regulando lo que es su efecto. Entonces, pues los invito a que sigamos viendo este video sobre cómo es el comportamiento de los diferentes dispositivos pasivos en los sistemas eléctricos y cómo pues realizar sus cálculos y dimensionamiento. Así que, démosle. Ok, como estábamos pues continuando, vamos a ver la parte de análisis de los sistemas eléctricos, de comportamiento de las bobinas, resistencias en los sistemas. Entonces, parte de introducción, pues el análisis de circuitos de corriente alterna estudia las señales eléctricas que varían con respecto al tiempo, en particular la onda sinusoidal. Una señal eléctrica es un voltaje, una corriente que cambia de manera consistente en el tiempo, y así sucesivamente. Objetivo, pues expresar la impedancia total en forma compleja y expresar voltajes y corrientes en forma fasorial y graficar el triángulo de potencia. Entonces, como podemos ver acá, aquí estamos viendo ya la forma de onda. A este se le conoce fundamental porque es ya la forma pura la cual nosotros pues conocemos. La forma de onda senoidal es una onda seno y es del tipo fundamental de corriente alterna y voltaje alterno. Como pueden ver, puede estar en voltaje y en corriente. Ahora, aquí están en fase porque el voltaje y la corriente están en igual proporción. En este caso no, porque en este ya el voltaje y la corriente no están en fase. Uno está en adelanto y otro está en atraso. Como pueden ver acá en la figura A, dice la señal de la fase A está adelantada a B 90 grados eléctricos. ¿Miren? Esta señal A se adelantó 90 grados eléctricos con respecto a B. ¿Miren? Que puede ser que A es la de voltaje y B es la de corriente. En este caso, no, en el de la B es lo contrario, dice la fase B adelanta a la A 90 grados. Entonces es el caso contrario, que ahora pues hay otro tipo de carga. Entonces este efecto lo genera ya sea un capacitor o una bobina en nuestros sistemas eléctricos, como lo vamos a ver más adelante. Pero el objetivo de esto es de que este ángulo que están viendo de desfase entre una y otra se vaya haciendo idealmente prácticamente cero. Entonces voy a necesitar que en el foro pues ustedes pues me definan uno de esas preguntas, ¿sí? Puede ser que usted me defina qué es un fasor, cómo se describe un fasor, cuál es la diferencia entre un vector y un fasor y qué representa la flecha del fasor. Una de ellas, no las tres, y usted elija cuál es la que va a querer describir en el foro. Ahí lo que estamos viendo es que el desplazamiento angular de un vector o un vector en movimiento pues es el que se le denomina fasor, y pues un fasor pues se va desplazando de manera gradual y geométricamente o angularmente. Miren, que va desde 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Miren. Entonces ese es el desplazamiento angular de la señal alterna. Pero lo que nosotros vamos como analizando en este tipo de sistemas es el desplazamiento de ese fasor. Y pues para poder analizar estos sistemas pues necesitamos conocer un poquito de los sistemas de números complejos. Dice ahí que los números complejos permiten realizar operaciones matemáticas con cantidades fasoriales y son muy útiles en el análisis de los circuitos de corriente alterna.
Con el sistema de números complejos se puede sumar, restar, multiplicar, dividir cantidades que tienen tanto magnitud como ángulo. Bien. Aquí tenemos el plano complejo en el cual pues tenemos un origen que es el intersecto entre las dos rectas. Tenemos una parte real y una parte imaginaria. La parte real está en el eje de las X y la parte imaginaria está en el eje de las Y. Ahora, nosotros pues por coordenadas podemos realizar lo que es graficar lo que son los vectores. Por ejemplo, de forma rectangular A más BJ, o de forma polar pues tenemos la magnitud y el ángulo, como a usted le guste expresar. Y para convertir de un direccionamiento rectangular a polar, pues es Pitágoras. ¿Bien? Parecido a lo que hemos estado haciendo en estas prácticas. Sería bueno que apuntara estas fórmulas antes de continuar con el video. Ahora, tipos de carga. Miren, esto es muy importante. En los sistemas eléctricos tenemos diferentes tipos de carga. La primera que estamos viendo ahí es una carga resistiva. Dice, la corriente está en fase con el voltaje. Entonces, el voltaje es la que tiene mayor magnitud y la corriente es la que tiene menor. Ángulo de desfase entre una y otra es 0. Quiere decir que aquí no hay desperdicios, no hay pérdidas. Es la parte ideal que nosotros necesitamos. Un capacitor, no. Dice la corriente está adelantada a 90 grados eléctricos con respecto al voltaje. Si usted ve, aquí va la magnitud de corriente y aquí está la magnitud de voltaje. Y entre ellas hay una pequeña diferencia o desplazamiento angular de 90 grados, que es pi medios en radianes. Entonces, los capacitores adelantan la corriente. Las bobinas no. Las bobinas atrasan 90 grados eléctricos la corriente con respecto al voltaje. Miren, entonces, primero se genera la de voltaje ahora y después viene la de corriente. Y pues el desplazamiento angular es menos 90 grados porque es menos pi medio. Entonces, ese es el comportamiento. Ahora, combinando estos tres tipos de carga, es donde nosotros ya empezamos a ver que nuestro factor de potencia pues se va modificando positivamente o negativamente, o a favor o en contra de nuestras necesidades. Entonces, ahí va a depender de quién tiene mayor privilegio, si las resistivas, las capacitivas o las inductivas. Pero el objetivo o labor nuestra es buscar un equilibrio entre estas tres. Tenemos la forma pues matemática de comprender cada una de ellas. Por ejemplo, las inductancias pues es omega t, que es 2pi por la frecuencia por el valor de la inductancia, y eso nos da una reactancia inductiva que es un equivalente a impedancia. La parte resistiva pues no tiene imaginario, sino que es parte real. Y en los capacitores pues es el inverso, 1 entre omega por el valor del capacitor nos va a dar la reactancia capacitiva, que vuelvo a repetir, esta reactancia es 2pi por la frecuencia, 2pi por f y por el capacitor. Ahí pues ya nos da el valor en impedancia del capacitor. Esta fórmula la vamos a ocupar bastante, así que ya la vamos a utilizar. Veamos, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Dice una impedancia RL. ¿Qué es RL? Pues una resistencia y una bobina. Entonces, oigan bien y pongan atención. La parte real o la potencia activa de nuestro sistema va a ser la potencia que vamos a calcular de la resistencia y la parte imaginaria es la que va a venir de la bobina. Entonces, la potencia que nos genera la bobina es como la parte reactiva, inductiva sería en este caso, y la parte real es de la resistencia, la parte activa. Entonces, pero no tenemos que expresar en impedancias para ver qué es lo que va a ver la fuente, porque la fuente no va a ver ni la resistencia ni la bobina, sino que va a haber una combinación de ambas, pero de forma vectorial. La fórmula que se va a utilizar también copia, la que vamos a implementar más adelante, es la siguiente, donde tenemos el R por XL, es un circuito paralelo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, pues para sacar la parte equivalente de dos en paralelo, pues el producto sobre la suma, que es lo que estamos haciendo. Y el ángulo, pues es la parte real entre la imaginaria, tangente menos 1 o tangente inversa. Veamos un ejercicio. Dice, determina la impedancia total del circuito de la figura. Entonces me está pidiendo qué impedancia va a haber aquí esta fuente.
El voltaje de la fuente es 12 voltios. Tenemos una resistencia de 220 ohmios y una reactancia de 150 ohmios, reactancia inductiva. Entonces la respuesta es de 123 ohmios por 55.7 grados. ¿Ven? Esa es la respuesta. ¿De dónde salió eso? Es de esto. Lo pudimos haber graficado. Como ya habíamos visto que en el eje de las X está la parte real, usted grafica los 200 ohmios, ¿ven? Y la parte imaginaria, que son los 150 o las reactivas, están en el eje de las Y. ¿Ven? En este caso, como es inductivo, va para arriba, porque así es. Entonces, cuando se intersectan estos dos, donde se hace el intersecto, usted tira desde el origen hasta el intersecto, le da el valor de magnitud, que si lo medimos, pues tiene que tener una distancia de 123.96. Le agregamos los ohmios porque es una impedancia. Y del eje de las X hacia encontrar la diagonal, ahí tenemos el desplazamiento angular. Ahora, si aplican la fórmula, va a ser la que está acá. Si usted aplica esta fórmula, 220 por 150 entre 220 al cuadrado más 150 al cuadrado, eso le saca raíz, le va a dar los 123. Para determinar el ángulo, pues es tangente inversa de 220 entre 150. Y ahí les va a dar estos valores con las fórmulas. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces acá vamos a tener que calcular ahora estas corrientes. La corriente total, la corriente que va a demandar la resistencia como parte activa y la corriente que va a demandar la bobina como parte reactiva. Entonces aquí tenemos las diferentes fórmulas, en la cual pues la corriente de la resistencia no es más que el voltaje de suministro, que son los 12 voltios, entre el valor de la resistencia, que es 220. La corriente reactiva, de la potencia reactiva, va a ser el voltaje de la fuente entre el valor de la impedancia inductiva o reactancia, que sería acá 12 entre 150. Y la corriente total pues está expresada de una forma rectangular, porque es la parte real y la parte imaginaria. Para que hagan un poquito de recordatorio, aquí está la parte rectangular y la parte polar. Bien, hoy vamos a hacer el cálculo ya no de impedancia, sino que ahora con magnitudes de corrientes. Entonces las fórmulas que se van a implementar pues son la corriente de la parte real o activa de nuestro sistema, es la resistencia, que es la única que nos genera potencia activa o trabajo, y la bobina que nos genera pues potencia reactiva. Entonces, voltaje entre el valor de la resistencia nos da la corriente real, y la corriente de la parte reactiva es el voltaje entre XL, que es 150 ohmios. Y la corriente total pues está expresada de forma rectangular, como ya lo hemos visto, ¿bien? Y para encontrar la corriente total pues hay que sumar estos dos vectores, ¿bien? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que es en corriente, menos tangente, aquí le da el ángulo, ¿bien? Para poderla expresar. Entonces aquí ya tenemos los valores. Por ejemplo, la corriente de 54.5 mA salió de dividir los 12 voltios entre los 220 ohmios. Ahí ustedes tienen una tecla que se llama ENG, la presiona y lo va a dar en mil, 54.54 mA. Y la otra corriente de la parte reactiva es los 12 voltios entre los 150. Miren, ahí les da 80.000. Al graficarlos, pues hacemos las intersecciones y tenemos la magnitud de la total, que aquí es de 98, pero si aplican Pitágoras, entonces ahí les va a salir fácilmente que es 54.5 al cuadrado más los 80 al cuadrado. A eso le sacamos raíz cuadrada y ahí nos da que es de 96.8 miliamperios. ¿Bien? El ángulo pues ya saben que es la tangente inversa de la parte imaginaria, que son los 150,
entre la parte real, que son los 220. Bien. Y ahí les da el ángulo. De 55.7 negativo. Sigamos con el ejemplo. Ahora, para graficar este triángulo de potencias, pues necesitamos la potencia aparente, la reactiva y la real. La potencia aparente, pues, es el voltaje por la corriente total. La potencia real es la corriente al cuadrado por R, que es el valor de la resistencia, o pues potencia aparente por coseno del ángulo, que es el mismo ángulo que hemos estado encontrando. El factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Y pues la potencia reactiva, eso significa la R, que es Q, es la potencia aparente por seno del ángulo. Entonces vamos a recalcular estos datos. Aquí tenemos ya los valores, ustedes los pueden comprobar a través de las fórmulas que estuvieron anteriormente expresadas, pero lo vamos a retomar otra vez. Aquí ya viéndolo en el triángulo de potencia, aquí ya tenemos los datos, el ángulo es de 55.7, que es el mismo que hemos estado calculando. De donde salen, por ejemplo, el factor de potencia es coseno de 55.7. Tenemos que es de 0.56. Después la potencia aparente, pues es la corriente total por el voltaje. ¿Cuál corriente total? Es esta, que nos dio 96.8 mili. 96.8 por 12 y nos da de 1.16 volamperios. Ya la potencia real, pues podemos calcularla por la aparente, que son 1.16 por coseno del ángulo de 55.7. Ahí nos da de 653.4 mili watts. Y la potencia reactiva es lo mismo, 1.16 por seno del ángulo 55.7. Ahí nos da que es de puede ser de 0.96 bar o de 960 milibar. Entonces ahí ya hemos hecho los cálculos. Entonces aquí ya lo tenemos. En otro video lo voy a comprobar en Proteus todo esto. Así que ahí estamos ya con el triángulo de potencias. Tenemos los cálculos. En el siguiente video pues vamos a calcular un capacitor para mejorar el factor de potencia. Aquí pues vemos el comportamiento. La potencia activa es igual en ambos casos. En este caso pues la carga pues tiene un factor de potencia de 0.75. La corriente que está demandando es de 0.24. Si mejoro mi factor de potencia, la potencia activa siempre se mantiene. Pero si ustedes pueden ver, lo que bajó es la corriente total, ya no es de 0.24, sino que ahora bajó a 0.19, que es mejor que tenerlo a 0.24. Así que les agradezco. No se les olvide comentar en el foro lo que se les había solicitado. Sigamos adelante.